Amados hermanos y hermanas, que el amor y la paz del Señor esté con ustedes. Esta es la sexta sesión de la serie de José. En el programa pasado les estuve compartiendo cómo Jacob fue engañado por sus hijos y cómo pudo haber evitado esta situación. También hemos comparado la fe de Abraham con la de Jacob y pudimos ver que la fe de Abraham era más profunda que la fe de Jacob. También pudimos observar que Abraham nunca mezclaba su situación y sentimientos personales cuando trabajaba para la obra de Dios. Amados hermanos, los niños nacidos bajo un padre tienen mucho en común. Sin embargo, sus seres interiores son diferentes, como también sus corazones y vasos son diferentes. Por supuesto, el corazón, la conciencia o el vaso nacen con mucha influencia que provienen de sus padres. Esto se debe a que los padres pasan por diferentes condiciones al momento de la concepción y cuando los futuros bebés están en el vientre materno. También hay muchas diferencias en el corazón y la conciencia según cómo haya utilizado su mente desde el nacimiento y qué tanto haya cometido errores. Por esta razón, hay algunos hermanos que son particularmente buenos, mientras que otros no son lo suficientemente buenos y la gente se pregunta, ¿quién es su hermano? Comparando con los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, el hombre interior de los dos era muy diferente al nacimiento. Además, dependiendo del entorno en el que nacieron y se criaron y cómo pasaron por las pruebas que se le dieron a cada uno, eventualmente uno, es decir, Jacob, se convirtió en el antepasado de Israel, el pueblo elegido, mientras que el otro, es decir, Esaú, no fue elegido de Dios. Ambos tienen un antepasado, nacieron de un padre, pero había una gran diferencia. ¿Qué en cuanto a los 12 hijos de Jacob? Los hijos de Jacob provenían de 4 esposas diferentes. No había una buena relación entre las 4 mujeres, sino que fueron concebidas, fueron nacidas y criadas en medio de la envidia y celos. Nunca fue un ambiente tranquilo y feliz. Estuvieron creciendo bajo celos, lo cual tuvo gran influencia en los niños desde una edad temprana. Entonces, los 12 hijos de Jacob no solo eran diferentes en su interior, corazones y vasos, sino también eran difíciles de llevarse bien el uno con el otro. Sin embargo, vemos algo en común en la envidia y los celos hacia José. Esa fue la causa favorable para que sus corazones se unieran para promover el mal. Proverbios 1:16 dice, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Es el hecho de que los pies de las personas malvadas solo van hacia el mal y se mueven rápidamente como uno para hacer el mal. Así que observe sus ojos, sus oídos, su boca, sus manos y pies, como también sus pensamientos y mentes también. Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El texto puede hablar de una persona, pero pueden ver que los hermanos de José se movieron rápido porque estaban unidos para hacer el mal. Pero en medio de esto, los primogénitos Rubén y Judá trataron de salvar la vida de José. Nunca se podía considerar que tenían buenos corazones, pero todavía tenían algo de bondad en ellos, por el hecho que pensaron que no podían matar a su hermano menor ni despedazar a José. Al final, José fue salvado por Rubén y Judá, pero fue vendido como esclavo a Egipto. Queridos hermanos y hermanas, los hijos de Jacob aprendieron acerca de Dios a través de su padre Jacob. Con el tiempo podrían haberse sacrificado como Jacob, ya que habían escuchado acerca de Dios, quien dirigió a Jacob. Habían escuchado acerca de un Dios fiel, que cumple lo que prometen, y un Dios que retribuye según las obras. Pero a pesar de estas mismas enseñanzas, los corazones de los hijos
que lo recibieron fueron diferentes. Entonces cada fe era diferente. La fe de José siempre temía a Dios y creyó en un Dios fiel, incluso durante las pruebas. En ninguna circunstancia pecó ante Dios, ni renunció a su sueño dado por Dios. Pero la fe de los hermanos de José no era así. La información sobre la fe se encuentra en el texto de Génesis 38. Se trata de Judá, pero esto muestra al final cómo la fe de los otros hermanos de José era. De hecho, el texto de hoy parece no tener ninguna relación con el flujo de las circunstancias. Puede ser extraño que la información sobre José esté en su apogeo y luego la información sobre Judá aparezca de repente. Pero hay un significado espiritual muy importante en Génesis 38. La escena de la venta de José a Egipto ahora juega un papel muy importante en el crecimiento de la nación de Israel como una gran nación en Egipto. Al mismo tiempo, este evento es también un punto de partida para la esclavitud de los israelitas en Egipto durante 400 años. Sin embargo, la esclavitud de los israelitas en Egipto, el éxodo y el regreso a Canaán, la tierra prometida, son ejemplos de la obra redentora que se realizará a través de Jesús, que vendría como el Mesías. Es como si nosotros, que éramos esclavos del diablo, el enemigo y Satanás, y que estábamos en pecado, fuésemos perdonados de nuestros pecados a través de Jesucristo. Saliéramos de la oscuridad y viviéramos a la luz de la palabra de Dios para entrar en el cielo eterno. Por lo tanto, la venta de José a Egipto es el comienzo de una prueba para el vaso personal de José, pero espiritualmente es el comienzo de la providencia de Dios. Fue en este punto que Dios de repente provocó el contenido de la vida de Judá, y este es el hecho que proporciona pistas espirituales sobre la venida de Jesús como el Mesías. Apocalipsis 5:5 dice: uno de los ancianos me dice, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jesús, el Salvador de la humanidad, vino como descendiente de la tribu de Judá, es decir, la tribu de Judá, el hermano de José. También se profetizó que el Mesías saldría de la casa de Judá diciendo: Belén Efrata, aunque seas pequeño entre la casa de Judá, el que gobernará sobre Israel vendrá a ti de parte mía. Así, entre los 12 hijos de Jacob, la genealogía de Jesús continuó a través de Judá. Por supuesto, Jesús, concebido por el Espíritu Santo, no puede tener una ascendencia física, pero necesitaba una genealogía física para venir a la tierra en carne. También demostró que Jesús era el Mesías tal como fue predicho en el Antiguo Testamento, ya que Jesús nació de la tribu de Judá de acuerdo con la profecía. Por lo tanto, los eventos relacionados con Judá en el texto de hoy están estrechamente relacionados con el Mesías venidero, y no solamente como un pasado desafortunado. Antes de ver los significados espirituales del texto de hoy, echemos un vistazo rápido al texto. El hijo de Jacob, Judá, tomó una esposa cananea y dio a luz a 3 hijos, Onán y Sela. Judá tomó una esposa llamada Tamar para su hijo mayor quien luego muere sin dejar sucesor. Con respecto a la muerte de el pasaje de hoy dice: el Señor lo mató porque era malo delante de Jehová. Sin embargo, no debemos malinterpretar estas palabras y pensar: Dios también mata a las personas. Dios mató a en este contexto, así como a Ananías y Zafira, que habían engañado al apóstol Pedro y finalmente trataron de engañar al Espíritu Santo. Fueron maldecidos y sus almas se fueron y murieron. Del mismo modo, murió a causa de su maldad, porque la maldición de Dios vino sobre él. Pero esto es apenas un caso especial. La mayoría de las personas mueren cuando sus pecados se acumulan y exceden ciertos límites porque Dios no puede protegerlos de los desastres y accidentes que les sobrevienen por causa de la justicia. Entonces, el hecho de que fue muerto en ese momento debido a esta maldición significa que podía estar al tanto de cuánto el pecado se había acumulado ante Dios.
De esta manera, cuando muere sin dejar descendiente, su hermano Onán debería de juntarse con Tamar según las costumbres de la época. Esta costumbre se llama el esquema de matrimonio secundario, retirada penal, es decir, que el hermano toma una sentencia cuando su hermano muere. Permítanme explicar brevemente en qué consiste el sistema de subyugación o retiro penal. En las culturas antiguas que respetaban la existencia de familias y linajes, era costumbre del otro hermano casarse con la esposa de un hermano fallecido y tener un hijo para suceder a la generación de su hermano. El propósito de este sistema era procrear un hijo a la familia de un hermano muerto, sin hijos, y preservar su familia y su nombre. Entonces los hermanos de los muertos tenían que obedecer este deber por compasión, sacrificio y hermandad. Este sistema también se afirma en la ley que más tarde Dios le dio a Moisés. Deuteronomio 25, 5 al 6 dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer, y será con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el hombre de éste no sea borrado de Israel. Pero si el hermano del difunto rechazaba este deber, tenía que ser severamente insultado en público. Deuteronomio 25, 7 al 10 declara: y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta y a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Este sistema muestra que estas costumbres permanecieron hasta los días de Jesús. En Mateo 22, 25 al 28 vemos a los saduceos hablándole a Jesús sobre la resurrección. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Esto nos dice que incluso cuando un hermano murió sin heredero en ese momento, el otro hermano debería hacerse cargo de la esposa del difunto y sucederle. Amados hermanos, puede parecer muy extraño usar este sistema con los pensamientos de hoy y los pensamientos carnales. Sin embargo, como dije antes, el propósito de este sistema es el corazón misericordioso y el sacrificio para preservar la familia de un hermano que murió sin herederos. También es importante tener en cuenta la circunstancia de los tiempos en que los pueblos se formaron por parentesco y los antecedentes de los tiempos en que la sucesión de familias era importante. Es por esta razón que las costumbres se han transmitido a las generaciones futuras con el propósito de mantener la pureza de la nación con una fuerte conciencia nacional del pueblo elegido. Entonces, volviendo a la historia de hoy, cuando el hermano mayor murió sin herederos, su segundo hijo Onán tenía el deber de suceder a su hermano. Pero entonces Onán se negó. Sabía que el hijo que tendría a través de su cuñada no sería su semilla de todo modo, por lo que no quería concebirlo. Pero el texto dice: el Señor lo mató porque hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Deben entender esto. Es posible pensar que el acto de Onán fue muy malvado, y no es solo por Onán que Dios dijo que es malo. La Biblia nos dice que Onán hizo esto para no tener hijo. Esto se debe a que si daba a luz a un hijo a través de su cuñada, finalmente temía que el derecho de primogenitura y la autoridad pasaran para el hijo.
Si no daba luz al hijo, naturalmente tendría el derecho de ser el primogénito, pero el derecho de primogenitura no podía volver a él si daba a luz un hijo. No había misericordia o sacrificio para los hermanos, sino solo el deseo por la primogenitura. Además, en ese momento, cortar a una familia se consideraba como una de las mayores maldiciones. En esta situación, el fracaso del hermano Nan para hacer su diligencia de vida con su cuñada no fue una cuestión simple. Al ver a la familia de su hermano caer en una maldición, rechazó, aunque la podía haber rescatado. Entonces esto nos muestra cuán lejos estaba el corazón de Onán de la bondad. Fue este mismo corazón el que condujo a la acumulación de la maldad de Onán ante Jehová, así como a su deber de proceder con un buen corazón. Al final, Onán, como su hermano pagaron el precio con la muerte a cambio del mal. Judá, quien lamentablemente perdió a sus dos hijos, entonces tenía que contar con el tercer hijo Selah para conectar a los herederos de la familia, según la costumbre de la época. Debido a que no se dio cuenta de por qué le sucedió eso a sus hijos, Judá estaba preocupado de que incluso el más joven muriera como sus hermanos. Entonces su nuera Tamar va a la casa, pero su suegro le pone como excusa que tenía que esperar a que Selah crezca. No quería darle a Tamar a su hijo Selah. Tamar lo sabía. Entonces Tamar planea un acto vergonzoso como actitud carnal. Cuando el suegro de Judá se fue a Timnat para esquilar la lana, ella actuó como una prostituta y lo engañó. El propósito de Tamar al hacer esto era conectar solo a los herederos y finalmente concibió de acuerdo con su propósito. Judá no estaba consciente de este hecho y después de unos 3 meses le dicen que su nuera estaba embarazada. También Tamar se convirtió en una mujer que cometió adulterio. Judá dice que debían arrestar a Tamar inmediatamente y que la quemen. Pero Tamar ya había anticipado esta situación y preparó una forma de evitarla. Había preparado pruebas sólidas para demostrar que su embarazo se debía a su suegro, Judá. Era un sello, una cuerda y un bastón que recibió de Judá cuando lo sedujo. A la luz de esta evidencia, Judá se dio cuenta de todas las circunstancias y admite que sus acciones estaban equivocadas. Entonces Tamar finalmente dio a luz a un niño concebido de forma segura. Los nombres de los 2 hijos fueron Fares y Zara, entre quienes continuó la familia de Judá, así como se menciona en Mateo 1. Tamar y su hijo Fares fueron nombrados en la genealogía de Jesús. Mis queridos hermanos, ¿por qué Dios hizo que la Biblia registrara eventos inmorales y escandalosos como este? ¿Y por qué Jesús vino a través de la tribu de Judá a través de estos eventos? Echemos un vistazo más cerca al significado espiritual en la próxima vez. Primero, podemos conocer sobre la fe de los hijos de Jacob, los hermanos de José, en este pasaje. La mujer que Judá tomó como esposa era hija de un cananita y se llamaba Súa. Judá y su abuelo Isaac, ¿qué no habían hecho para conseguir una mujer como esposa que no sea gentil? Sin embargo, la fe de Judá, él toma a una mujer extranjera como su esposa. Escuchó la palabra de Dios, pero no pudo cumplirla. Al final hizo lo que era bueno para él. Entonces, ¿qué pasa con la fe de estos hijos de Judá a través de los gentiles? Hubiera sido difícil mantener su fe y a través de sus hijos que ya habían nacido de madres gentiles. La línea de sangre pura y el origen étnico no podían conectarse. Es por lo que Dios prohibió estrictamente a los israelitas casarse con los gentiles. Era porque los ídolos de los gentiles y sus costumbres y vicios equivocados podrían penetrar en la nación de Israel. Lo mismo ocurre hoy. Como Dios nos dice, soy sal para el mundo y también luz, naturalmente usted y yo debemos venir al mundo para asumir el papel de la luz y la sal para predicar el evangelio de la vida y revelar el poder de Dios. Sin embargo, es completamente diferente ir al mundo para hacer luz y sal que ir por el mundo y tomar el mundo. Las cosas del mundo no deben ser vistas, ni escuchadas, ni tocadas.
Como hijo de Dios, vestido con el nuevo hombre creado por la santidad de la justicia y la verdad, no debe caer en la tentación. No vuelva a caer en el mundo siguiendo las costumbres y los hechos del viejo hombre. No debe escuchar al mundo. Por lo tanto, para no mantener nuestros ojos en el mundo y no distraernos, debemos seguir orando y esforzarnos por congregarnos en el templo todo el tiempo. Además, en las reuniones en el Señor no se deben aceptar cosas mundanas ni hacer compromisos. Es porque aceptar y comprometerse a una o dos cosas mundanas no nos permite darnos cuenta, incluso cuando las cosas mundanas ya han penetrado profundamente. Por lo tanto, como dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Espero que nunca más cometan esos errores. Pero Judá no solo tomó a una mujer extranjera para convertirla en su esposa, sino que también tomó a su nuera y tuvo hijos. En el caso de Abraham, él solo puso su confianza en Dios al encontrar a su nuera para su hijo Isaac. Había la costumbre de enviar a los sirvientes más fieles y confiables para que reciban a las nueras de su propio pueblo, no de extranjeros. Finalmente el criado encontró a una mujer llamada Rebeca, según la voluntad de Dios. Pero Judá decidió e hizo todo según su voluntad. Del mismo modo, cuando Judá tomó a su nuera, él decidió según su propia voluntad, y todo lo demás en la casa también se hizo y se decidió según su voluntad. Hay muchas de estas figuras hoy. Digamos que hago algo para otra persona, pero al final quiero tomar decisiones basadas según mi voluntad y mis propias ideas y dirigir a la otra persona. Por supuesto, sería bueno que la decisión fuera guiada exactamente por el control del Espíritu Santo, pero hay muchos casos en los que se decide liderar como se ve. Aunque podemos hablar con otros y orar juntos, también podemos recibir la guía y consejo del Espíritu Santo. Amados hermanos, todo lo que hacen es correcto desde su punto de vista. Cualquier cosa que no coincida con sus pensamientos parece estar mal y equivocado. Entonces, no solo pueden encontrarse en este estado, sino que también puede hacer que las cosas sean difíciles según su justicia. Pero algunas personas están enterradas en su propia justicia y no se dan cuenta. Por el contrario, también le dice a los demás que son personas muy justas. Que esta ocasión sea una bendición descubrir y romper esos patrones de pensamiento y de justicia propia a través de este mensaje. Oro en el nombre del Señor para que a través de este mensaje muchas personas puedan entrar rápidamente en el Espíritu y en el Espíritu completo. Oremos y meditemos en el mensaje. Dios Padre Todopoderoso, te damos las gracias por el mensaje que hemos podido recibir el día de hoy. Hemos podido aprender que siempre debemos tener cuidado con nuestras decisiones para no cometer errores como los que hemos visto hoy y que tampoco debemos frecuentar las cosas mundanas. Permítenos tener una confianza absoluta en ti, así como Abraham la tuvo, y que podamos seguir creciendo como buenos frutos y podamos ingresar en la Nueva Jerusalén. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Dios, manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio, y todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas, sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura, todo nervio,
tejido o célula. Yo oro en el nombre de Jesucristo que el enemigo, el diablo y Satanás, toda enfermedad, virus, bacterias, toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sean limpios, sean fortalecidos. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, cáncer intestinal y cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares, todo tipo de dolencias, enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel, inflamación, que la polio, parálisis, artritis, hernias a los discos de la columna, sean sanadas, hechas nuevas, que todo lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca, que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad de la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo, sean limpios. Que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos. Haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcóticos, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios, las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera. Que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo, el enemigo, el diablo y Satanás, toda potestad del aire, fuera. Sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que la luz venga. Padre, fortalece sus espíritus, sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos, negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor, que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada, en su salida, en todo lugar a donde vayan y bendícelos para que puedan prestar mucho y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento, que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar bien sus deberes y tareas para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios y me ha respondido. He sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy las gracias y toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.